Sáquennos de aquí. Una entrevista de Nikki Eltz a María Sima. Capítulo 27. Las apariciones marianas. ¿La Madre de Jesús, la Virgen María, se aparece realmente? Ha hablado de Medjugorje en varias ocasiones. Por favor, cuénteme un poco más al respecto. Oh sí, María se aparece a determinadas personas y en Medjugorje, en Herzegovina, se aparece diariamente a un grupo de jóvenes en la actualidad. He estado ya 3 veces allí, pero no fui para saber si eran ciertas o no. Al poco tiempo que comenzaran las apariciones, en junio de 1981, le pregunté a una bendita alma del purgatorio si eran ciertas y la respuesta fue sí. Y también son reales los casos de San Damiano, Quiveo y el Padre Gobi y otros más pequeños alrededor del mundo. Con Medjugorje existe solo un gran peligro, que el mundo lo ignore, pero hay muchos otros casos de mensajes de arriba sobre los que las benditas almas del purgatorio me han dicho cuidado o simplemente no. No es fácil entender. ¿Puede decirme algún caso o dos que no sean reales y cómo se interpreta cuidado? No diré nombres, pero sé de casos aquí en Europa que son totalmente satánicos. Justo aquí en Suiza hay 2 casos, uno en la Suiza alemana con un grupo de seguidores relativamente pequeño y otro en la Suiza francesa con numerosísimos seguidores por todo el mundo. Hay un caso muy confuso en Australia, un farsante en Inglaterra, uno en Sudamérica y muchos verdaderamente malignos en Estados Unidos, aunque también existen casos reales en esos lugares. Debemos rezar mucho por estas falsas apariciones. Cuidado, puede deberse a varias razones, pero quiere decir que existe o ha existido alguna interferencia cercana a la persona involucrada. Por eso, uno debe tener muchísimo cuidado. Podría tratarse de alguien que no cuida espiritualmente o que decide no tener un buen director espiritual que sepa discernir. Si se dieran errores teológicos, si se produjera cualquier pérdida de la libertad mental, emocional o física, o un esfuerzo para atraer demasiada atención sobre el instrumento mismo, uno debe tener mucho cuidado e irse inmediatamente. También, si se pide o si se acepta dinero, debería ser una advertencia clara de que hay algo raro. Otra posible señal es si el vidente deja de cuidar su propia familia de alguna manera. Hay muchas señales a las que podemos estar atentos. Y por favor, no hay que olvidar que Satanás conoce la verdad y la usará para atraer a los incautos. Cuando discernimos sobre algún caso o nos dicen cuidado, entonces es mejor ignorarlo todo antes que arriesgarse a ser engañados. Satanás puede falsificar lo que quiera, hasta los estigmas o las curaciones de cualquier tipo. Debemos rezar por tantos engaños como hay en el mundo actualmente y también por quienes rechazan a alguien que les guíe espiritualmente o que rechazan ser probadas o la obediencia total a la Iglesia en estos asuntos. Si un seguidor de uno de estos casos falsos se le acercara, ¿le advertiría de ese hecho? Las almas me dijeron que si una persona me preguntara, entonces debería decirle que las almas me han dicho no a tal o cual fenómeno, y es exactamente lo que sucedió hace unos meses, cuando uno de los casos suizos que está muy extendido. Para ser sincero, no es difícil para mí imaginar a quién se refiere, pero dígame, ¿por qué puede una persona hacer tal cosa? ¿O es algo inconsciente? Consciente o inconscientemente, a causa de ciertas flaquezas, probablemente orgullo, Satanás logra que lo hagan. Y por cómo esta persona actuó, parece muy claro y evidente que lo que quería era causar división y alejar a la gente de Medjugorje. Un amigo mío, exorcista, al que me he referido antes, también ha podido confirmármelo.
Comprendo que no desee mencionar nombres de personas vivas que están engañando a otros de este modo, pero ¿quiere nombrar a alguien ya fallecido del que las almas del purgatorio le hayan dicho cuidado? Las benditas ánimas del purgatorio me dijeron cuidado cuando les pregunté sobre los escritos de María Valtorta, pero lo que puede haber ocurrido es que sus escritos hayan sido manipulados tras su muerte. El diablo siempre anda cerca para enredarlo todo, y este cuidado no debería preocuparnos sobre la propia Valtorta. ¿Ha dicho algo la Virgen sobre las almas del purgatorio a través de los videntes de Medjugorje? Sí, ha hablado varias veces del purgatorio. Muy pronto dio a los niños 2 testimonios extensos y otros más cortos al respecto en forma privada, y luego, en 1986 y en 1987, hubo un mensaje más largo para todo el mundo, y otro más en el que mencionaba brevemente la necesidad de las misas para las almas. ¿Y esos mensajes confirman lo que usted dice? Sí, así es. Dijo antes que las almas tienden a congregarse en lugares de mucha oración o en lugares sagrados. ¿Sabe si se han aparecido algún alma del purgatorio en Medjugorje? Sí, se han aparecido. Nuestra Señora confirmó alguna de estas apariciones a los videntes, pero los mensajes que provenían de ellas eran privados, para los familiares involucrados. Pero me contaron un caso que tuvo lugar en un restaurante cercano, un poco después de que nuestra madre comenzara a aparecerse en Medjugorje. En la ciudad cercana más grande, en la que se encontraban los comunistas y la policía, quienes por supuesto se burlaban o aún peor, intentaban aterrorizar a los habitantes de Medjugorje, aún existe un restaurante que frecuentan únicamente los hombres de la ciudad. Todas las mesas están pegadas a lo largo de las paredes, excepto una, que está en el centro y que siempre es la última en ocuparse. Un día, alrededor de la hora del almuerzo, el restaurante estaba prácticamente lleno, y alguno de los hombres hablaban mal sobre las apariciones y sobre los habitantes de Medjugorje, que al fin y al cabo se encuentra a solo 3 o 4 millas de distancia. De repente, algunos de esos hombres levantaron las miradas, y al escuchar la voz de una mujer que les increpaba por opinar sobre asuntos sagrados, estaba sentada en la mesa del centro, la mesa que normalmente siempre se encontraba vacía. Tendría aproximadamente 30 años, atractiva y bien vestida. Nadie, ni siquiera el camarero, la había visto entrar. No había ni siquiera un vaso sobre la mesa. Al oír su reprimenda, los hombres se callaron inmediatamente, y cuando volvieron a levantar la mirada, ya no había nadie en aquella mesa. Nadie la había visto entrar o salir. Esta historia se extendió muy rápidamente por toda la ciudad. Seguramente era un alma enviada por Nuestra Señora para aclarar un poco las cosas. Reitero, es cierto que las almas se aparecen con mayor frecuencia alrededor de los lugares sagrados.